Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hacher Bahar, Banu Mikol Amin Benatan Lanu Torato. Baruch atah Adonai Noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torah. Amén. Bueno, casi se me olvida, pero menos mal que me acordé. Entonces, del verso 22 al 27 dice: de la destrucción y del hambre te reirás. No temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos adquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Amén. Bueno, entonces en este día que estamos estudiando el libro de este patriarca, miramos este patriarca que está pasando por momentos difíciles, como ya hemos visto y escuchado, pero que todas estas cosas provienen de alguien, y ese alguien es Satán. Satán fue el que pidió la autorización al Eterno para hacerle daño a este patriarca. No es que el Eterno esté castigando al patriarca con todas estas enfermedades y todo lo que le está pasando. Es un permiso que pidió Satán al Eterno para ir contra él. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice a él, porque dice que en cierta ocasión, cuando se presentaron los hijos de Elohim delante de él, entre ellos iba también Satán a presentarse delante de Elohim. Estas palabras me hacen pensar a mí acerca de que Satán, que es el destructor, que es el que siembra en nosotros tantas cosas, tantas maldades, mientras el pueblo se presenta, o sea, los hijos de Elohim ante él, él también está allí. Yo podía hacer una pregunta en este día. Cuando vamos a la Keilah, el día de Shabbat, a presentarnos delante del Eterno, hay una pregunta: ¿Satán también está allí? Esa pregunta se la dejo a ustedes. ¿Qué pensarán ustedes? Cuando vamos a la Keilah a presentarnos delante del Eterno, ¿Satán también va a presentarse allí delante del Eterno? Tal vez podemos decir que sí, él va. Él va allí también. ¿Y a qué va él? Él va no para aprender de la Torá. Él va para acusarnos delante del Eterno a nosotros y para distraernos. Porque Él no quiere que nosotros escuchemos la Torá y podamos ponerla en práctica, porque Él es enemigo del pueblo del Eterno. Y yo a veces pienso que uno mira en la realidad de la vida que el mundo religioso, como dice la Escritura, están corriendo de un lado a otro buscando palabra del Eterno, pero no la han hallado, porque Él dice: me han dejado a mí fuente de agua viva y están buscando agua en cisternas que no tienen agua. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el mundo religioso está buscando
a ver cuál es la religión verdadera, porque eso es lo que el mundo, el religioso busca. Allí la congregación adventista le dice, esta es la verdadera. Allí la congregación pentecostal dice, esta es la verdadera. El testigo de Jehová dice, esta es la verdadera. El cristianismo católico también dice, esta es la verdadera. Y la gente está errante porque no conocen cuál es la verdadera o el verdadero pueblo del Eterno. Pero quiero decirles que Satán sí conoce cuál es el verdadero pueblo del Eterno, el escogido por él, y por eso es al que él persigue, al que él quiere destruir, y más adelante vamos a ver y verá que sí. Él quiere destruir es al pueblo del Eterno, él con los demás no se mete, los deja allí quieticos y allí los prospera y les da muchas cosas para que estén allí. Pero él, el que sabe que es pueblo del Eterno, a este persigue. Podríamos decir, para la muestra un botón, ¿cuál ha sido el pueblo más odiado y perseguido en la historia de la humanidad? El pueblo de Israel. Desde el principio de su fundación, allá en el monte Sinaí, cuando se congregaron por primera vez y el Eterno estableció su Torá para el pueblo, y desde antes, ustedes miren cómo en Egipto el faraón y todos querían la destrucción de este pueblo. Lo que pasaba era que entre más lo perseguían, entre más deseaban exterminarlo, más se multiplicaba este pueblo. Entonces uno escucha mensajes y noticias donde muchos vecinos de Israel dicen que el propósito de ellos es borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Sí ven? Ese es la obra de Satán. Por eso cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, él dijo, Satán ha venido para matar, robar y destruir, pero no tengan temor, yo he venido para que tengan vida eterna. Entonces miramos cuál es la actuación del enemigo. Él viene para destruirnos. Cuando vamos a la congregación y estamos allí reunidos todos, él llega a distraernos. Uno ve por eso muchos hermanos distraídos en el culto, él los distrae. El uno mirando al niño a ver cómo hace para reírse, el otro hablando con el hermano, otros con el celular ahí chateando, otros con el cuerpo allí en la reunión, pero su mente está en la casa, está en sus negocios, está por allá en otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él quiere, pregar a distraer nuestra mente, nuestra vida, para que en la reunión no recibamos la bendición del Eterno y para juzgarnos y decir, pero este que mantiene aquí en la casa peleando con la esposa, con los hijos, aquella que mantiene peleando con la esposa y con los hijos allá, que se maneja mal y ahí, véala cómo canta, véala cómo danza, vea él cómo danza, vea, esa es la obra del enemigo, juzgarnos y bregar a ver cómo puede quitar de nosotros ese chalón que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros estamos puestos allí y el enemigo está allí para bregar a destruir nuestra mente. Por eso es que Pablo dice que tenemos que tener una mente renovada en el espíritu de nuestro Adón, para que teniendo una mente renovada podamos tener nosotros mucho cuidado de las cosas que pueden llegar a nuestras vidas. Miramos aquí un texto en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, miramos. 10, 28.
Dicen, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. Mire, destruirla. Satán viene para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el enemigo viene para destruir nuestra alma. Él no quiere que usted vaya a la congregación y salga lleno del rúa, alegre, contento, sino que usted salga tal vez peor que como llegó, sin ningún interés, sin nada. En el momento de la predicación, de la enseñanza, a veces, una vez decía, y a veces uno escucha, le pasa la colita por los ojos y apenas se duerme. Y usted mira, el pastor mira allá y hay hermanos que casi roncan allá a la hora de la enseñanza. Terminó la enseñanza y ¿cómo se fueron para la casa? Sin nada, sin ningún conocimiento, porque ni escucharon lo que el pastor enseñó. Se perdieron una bendición grande de esa enseñanza tan maravillosa. El enemigo está allí para distraerlo. Le da sueño, le da pereza, ganas de ir al baño, ganas de ir a tomar tinto, agua aromática. Se está cansado, se sale, le da calor, se sale. Bueno, muchas cosas que nos coloca el enemigo para distraernos y no dejar que la Torá llegue a nuestra vida y salgamos de la reunión contentos, alegres, y que usted pueda decir, uy, yo traía una carga, traía algo muy pesado en mí y ahora salí como nuevo, ya salí contento. Vea qué palabra tan hermosa la que recibimos, cómo danzamos. Yo me sentí contento en la danza, alabando y glorificando al Eterno. Hermanos, por eso es que dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios y capítulo 6, Efesios capítulo 6. Capítulo 6, verso 4, perdón, capítulo 4, Efesios 4, del 23 al 32. Dice, ahí donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, no deis lugar a Satán. ¿Sí? No deis lugar, porque nosotros le damos el lugar a él se puede meter en nuestra vida, en nuestro corazón. Recuerden que Judá, el discípulo de Yeshua, él le dio cabida a Satán cuando estaban diciendo, ofreciendo dinero por Yeshua, el que lo entregaban le daban una plata y dice que Satán entró en su corazón y fue y lo vendió por 30 piezas de plata. Después, aunque le dio un remordimiento tremendo por haber vendido al maestro, ya lo que fue, porque él dio lugar. ¿Por qué dio lugar? Por la codicia. Él era muy codicioso al dinero y por esa causa él entregó al maestro. Entonces, la escritura nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro adversario, porque él anda buscando a quien devorar. Entonces, estaba diciendo, el mundo no conoce cuál es el pueblo verdadero del Eterno. Buscan allí y allá. Cuando llegan a conocer la Torá, el pueblo de Israel, Satán, cuando ve, les dice, no, ese no es. Estaba escuchando al hermano Diego que día hablando de que nos trataban de judaizantes. ¿Qué le dice Satán al pueblo? Eso no, esos son judaizantes.
Otros dicen, esos judíos fueron los que mataron a Jesucristo. ¿Sí? Ellos, todas las cosas que ellos hacen, esos son leyes rituales, eso es para ellos, no para nosotros. Ve cómo el enemigo distrae al mundo, cómo el mundo distrae a las personas diciéndoles que no. Otros les dicen, no hay necesidad de ustedes guardar las leyes, el Shabbat, la fiesta, no, eso no hay necesidad. Jesús vino y él murió por nosotros y él cumplió todo y ya todo quedó abolido. Ya ahora ya no estamos, estamos bajo la gracia. De esta manera el enemigo quiere impedir que el pueblo llegue a la verdad. Entonces, si nosotros miramos en la Escritura, ¿cuál entonces es el pueblo escogido y elegido por el Eterno? Todos sabemos que se llama Israel. A este pueblo el Eterno lo escogió para que fuese su pueblo, su escogido, su elegido, y para que fuera su esposa. Satán sabe que este es el pueblo escogido, por eso lo persigue, por eso lo odia. Por eso, hermano, a usted en su casa la odian porque usted guarda Shabbat y los mandamientos y les habla a ellos y ya le dicen, esta se volvió judía. O a usted le dicen, ya este se volvió judío, ¿sí ve? Y se ríen, hasta se burlan, porque esa es la obra del enemigo, sembrar esa duda. Por eso es que la Escritura dice que cuando esta semilla cae junto al camino, vienen las aves del cielo y se comen la semilla, y dice que es aquel que oye la palabra, pero llega Satán y quita de él esa palabra que fue sembrada. Esa es la destrucción de él. Él vino para destruir. Él vino para impedir las bendiciones. Y hermanos, por eso dice la Escritura, no deis lugar a Satán. Entonces, por eso él dice en el libro de Jacob, que es el libro de Santiago, acerca de cuando llegaron los amigos donde el patriarca a visitarlo, porque él estaba en una condición lamentable, ya todos hemos leído, él perdió todos sus bienes, perdió su familia, sus hijos, y ahora se encuentra en una enfermedad desde la corona de su cabeza hasta los pies, todo con una sarna, una enfermedad terrible, que él se revolcaba en ceniza, se rascaba con un tiesto, en un momento tremendo. Entonces llegaron sus 3 amigos a visitarlo. Eran los amigos más cercanos. Ellos conocían al patriarca, conocían su familia, conocían sus hijos, sabían que sus hijos no eran muy comodados al Eterno, porque ellos hacían sus fiestas, ellos tomaban vino, bueno, tomaban allí, se emborrachaban, bueno, hacían cuantas diabluras se hacía en ese tiempo. Se reunían sus 10 hijos con los amigos y todo, y hacían sus fiestas. Tanto que este patriarca pensaba en ellos, él pensaba en sus hijos y mandaba a hacer sobre ofrendas, sacrificios, ofrendas de sacrificios por el pecado de ellos, porque él pensaba, oh, mis hijos, ¿cuántas veces habrán ofendido al Eterno en sus diabluras que están haciendo allí? Y él presentaba allí ofrendas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron sus amigos, al verlo así, abrieron el corazón a Satán y se pusieron de acuerdo. Entonces, por eso vemos en el capítulo 4 y 5, en donde dice que Elifaz reprende a Job y comienza a decirle, a hablarle y a decirle
que él no estaba así porque fuera un hombre justo, porque Dios al justo no iba a castigar de esa manera. Dios al justo no lo iba a destruir. Tal vez él había cometido faltas delante del Eterno. A la muestra un botón, ahí están los hijos, ¿sí ve? Usted lleva las consecuencias de su familia, de sus hijos. Usted tiene que buscar a Dios y pedirle perdón porque usted está así, es por un castigo que Dios le ha enviado, porque dichoso el hombre a quien Dios corrige, Dios lo está corrigiendo. En otras palabras, ellos no sabían por qué Job estaba así. Ellos pensaban que era un castigo y Satán puso en sus labios, en su mente, el poderlo juzgar y decir que Job era un hombre malvado y se presentaba como justo, pero que no era así justo como él se presentaba, sino que ahí mire usted la consecuencia, porque es que Dios te puso en esta condición. Ellos comenzaron a hablar bastante contra Job, a decirle tantas cosas sin saber por qué era que él estaba así, de a dónde venía este sufrimiento de él, qué consecuencias, por qué era. Porque a veces nosotros, el enemigo también nos usa a nosotros para juzgar a nuestros hermanos cuando están pasando un momento difícil en su vida, una enfermedad, una situación económica o cualquier tribulación en el hogar, en el lugar donde trabajan, con la familia, con los hijos, con la esposa o la esposa con el esposo. Y muchas veces comenzamos a juzgar y a decir, claro, si es la esposa, es que la esposa no maneja bien al esposo. Y ahí tome. Es que el esposo no trata bien a la señora y a los hijos y vea, por eso es que están así. Nosotros somos dados y a veces tomados por el mismo enemigo para expresar palabras delante de a nuestros hermanos que a veces ni comprendemos ni sabemos por qué él o ella está en esta condición. Por eso es que en el libro de Jacob, en el capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, hablando de nosotros, que no nos pase la de los amigos del patriarca, cuando vamos a visitar alguna familia, a veces las familias que a veces ya tiene 15 días, 20, un mes que no van a la congregación, y entonces comenzamos a juzgar a esta familia. Y el día que llegan le decimos, uy, qué milagro que vino. ¿Eh? Ese es un milagro. Siempre a veces somos ofensivos. Y no le decimos bienvenido, hermano, hermana. Nos hacía mucha falta, lo estábamos extrañando. Gracias al Eterno por tenerle aquí con nosotros. ¿Sí? Que Él se sienta agradado, se sienta bendecido o bendecida al llegar nuevamente a la congregación, porque no sabemos por qué no había estado allí en la congregación. ¿Qué dificultad tenía? Y nosotros estamos juzgando a las personas injustamente. Entonces él dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Lo que dice la Escritura. Nosotros no estamos puestos
para juzgar a los demás. No estamos puestos para condenar a los demás. ¿Por qué? Porque el Eterno es el dador de la ley, y como es el que nos ha dado la Torá, Él es el que puede salvarnos también o el que puede juzgarnos. Nosotros no podemos juzgar a nuestros semejantes por lo que nuestros ojos ven. Recuerden lo que le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir a David. Su padre le presentó a los más fuertes que estaban allí, pero al menor, que era que era un pastor de ovejas, un niño, un joven insignificante, tal vez no era como muy fornido como sus hermanos, y el profeta también se engañó a sí mismo, porque cuando vio a uno de ellos fuerte, dijo, este es. Y cuando fue a ungirlo, el Eterno le dijo, no, usted mira, es lo que ve en sus ojos, pero el Eterno mira es el corazón, ese no es. Y así es. Nosotros miramos lo que aprecian nuestros ojos, pero el Eterno mira lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso no debemos de juzgarnos los unos a los otros, ni hablar mal los unos de los otros por lo que vemos o por lo que oímos. Por eso es que la Escritura dice que sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Si usted escucha algo de una hermana o un hermano, no se precipite a hablar mal de esa persona con otros hermanos, porque eso es una obra del enemigo que está metiendo allí. ¿Para qué? Para bregar a destruir las familias, a destruir el pueblo del Eterno. El Eterno nos ha llamado a nosotros para construir, para edificar, para hacer bendición en la congregación y no para destruir a nuestros hermanos que están allí por algo que nos han dicho, que nos han contado, y somos ligeros de palabras para comenzar a comentar con los demás hermanos, y los demás hermanos también los inyectamos con ese veneno, y así se va regando la chonjara o el chisme entre la congregación, y es donde se forman los problemas grandes, porque Satán vino para matar, robar y destruir. Él quiere. ¿Usted cree que él está contento con el pueblo del Eterno? Que está contento con usted porque ha entendido la Torá y está siguiendo al Eterno. Usted tiene un enemigo. Por eso dice la Escritura que tenemos que tener cuidado, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso también el apóstol Jacob o Santiago dice en el capítulo 4 que leímos, devolviéndonos atrás, el verso 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice Elohim, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid a Satán y huirá de vosotros. ¿Sí ven? Acercaos a quién, a Elohim. Tenemos que escuchar es la voz del Eterno, su Torá, su palabra. No escuchemos la voz del enemigo. No escuchemos a aquellos que comienzan a llenar nuestra mente, nuestros oídos de desconfianza, de desánimo, que a veces te digan, no, pero ¿a qué vamos a la congregación? Eso nos conectamos aquí y aquí escuchamos. Estamos bien sentaditos en el mueble o en la cama, tomando tinto, y a veces allá en la transmisión hasta dormidos se quedan. Entonces estamos cansaditos. Eso no, otro día vamos. Y así ese es una cizaña que se siembra en la congregación. Y mire lo que dice la Escritura. Había dicho que Satán sí conoce cuál es el pueblo, y le voy a mostrar por qué lo conoce. Aquí dice, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 15 en adelante, mire usted,
Ahora preguntamos, ¿quién es la serpiente? La serpiente es un símbolo de Satán. Y dice, y la serpiente arrojó en su boca. Mire, aquí Satán está persiguiendo a Israel, que es la mujer que habla aquí. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿vio? Tras Israel, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién, contra el resto de la descendencia. O sea, nosotros somos esa descendencia que estamos aquí entre las naciones. Estamos entre las naciones, Israel, y nosotros somos esa descendencia. Entonces viene a hacer guerra contra nosotros, porque dice, contra la mujer y vuelvo a leer el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Sí ven? Los que creemos en Yeshua como nuestro Redentor y guardamos los mandamientos de Elohim. Contra este pueblo es que el enemigo viene a hacer guerra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener? Dice el verso 12, aquí está la paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia nosotros y estar firmes. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son? Dice, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná en Yeshua. Entonces, aquí miramos a quienes que el enemigo persigue y contra quienes están para juzgar. ¿Qué quería Satán? Destruir al patriarca. De una manera u otra, llegaron sus amigos y ahí está, ahí lo reprendieron. Entonces, ellos vamos a decir, después de que le dijeron todo lo que le quisieron decir, entonces ya le dan unas palabras como de consuelo. Y es donde dice, el verso 22, dice, le dicen antes, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted le pide a Dios perdón de todo lo que usted ha hecho, ¿sí ve? Entonces comienzan a decirle, si usted que se cree justo, pero usted no es justo. Si fuera justo, el Eterno no lo tenía así. Lo que la gente a veces le dice a usted cuando está pasando un mal momento. Si usted fuera así como dice usted, ¿por qué está así? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está sin trabajo? Si ve todas las cosas que el enemigo trata de meter en nuestra vida para que nosotros haya esa desconfianza y reneguemos y neguemos al Eterno. Entonces, después de todo, entonces ellos le dicen, de la destrucción del hambre te reirás. Ya dice, si tú te arrepientes y le pides perdón al Eterno y todo, entonces de la destrucción del hambre tú te reirás, no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí que hemos adquirido lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para provecho. ¿Sí ve? He aquí lo que hemos adquirido, lo cual es así. Ellos entonces comienzan a darle como unas palabras de consuelo a él después de que lo trataron y aún ellos están pensando o piensan.
¿De dónde viene esto, hermanos? Si usted está pasando un momento difícil, no podemos decir, es que Dios lo está castigando o es que Satanás lo tiene atado, no sabemos. El Eterno sí sabe por qué o por qué condición o todo. Tenemos que dirigirnos a Él y pedirle a Él esa bendición para que Él sea el que nos muestre el camino. Si es verdad que hemos hecho mal, pues que pedirle perdón a Él, ¿sí? Y por eso es que tenemos nosotros que guardarnos, fortalecernos. En el libro de Efesios, miramos el capítulo 6, cómo debemos nosotros de protegernos y guardarnos del enemigo. Protegernos de él, dice, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, la fortaleza en el Adón, en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra qué, contra todas las acechanzas del maligno. ¿Sí ve? Tenemos que estar firmes, pero tenemos que estar vestidos del Eterno, de su rúa, porque no tenemos lucha, oiga, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre la Escritura nos enseña que tenemos que estar vestidos de la armadura, del conocimiento, de la palabra del Eterno, para poder entender cuando alguien quiere atacarnos, el enemigo quiere atacarnos por medio de otra persona. A veces nos ataca por medio de nuestra propia familia. Usted sí ve que a veces en la familia no hay paz, no hay shalom. En las familias a veces se forman esos enredos tan terribles que parece un rollo de anzuelos, que no hay por dónde desenredarlos. Entonces, tenemos que estar vestidos para que seamos guardados y librados de todas estas acechanzas del enemigo y así estar firmes. En la congregación a veces también pueden haber personas que comienzan a informar mal de nosotros con otras personas y entonces allí se van a formar problemas grandes. Hermanos, si usted está en un problema de esto, no se desanime. El Eterno está con usted y Él sabe si usted es inocente o es culpable, porque Él al inocente, Él tiene por alto y enaltece al humilde, al inocente. Mas aquella persona que es orgullosa, aquella persona que es altiva, el Eterno mira de lejos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros semejantes, con nuestra familia, nuestros hermanos. Hermanos, debemos amarnos, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Recuerden, hermanos, que por cualquier cosa que usted vea en su hermano, no juzgue usted a su hermano, no juzgue usted a su hermana. No se ponga a hablar mal porque usted no sabe. A veces apresuradamente ponemos a muchos más en esta condición. Que el Eterno guarde nuestros labios, que el Eterno guarde nuestra mente y nuestro corazón y que seamos vestidos de su armadura, de su fuerza, de su fortaleza en nuestras vidas y que el Ruach HaKodesh esté en nuestras vidas para vencer, porque la Escritura dice, y los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerde que este pueblo tiene la fuerza y tiene la protección divina del Eterno y por eso vamos marchando. Por eso estamos aquí. Por eso Satán no ha podido destruir al pueblo del Eterno, sino que siempre ha permanecido y entre más lo persiga, más crece, más se multiplica. Qué bendición tan grande.
Eterno y poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Santo y bendito eres, porque tú siempre estás con nosotros. Señor, mira nuestra condición. Guárdanos, Padre, de ir a juzgar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Tenga misericordia de nosotros, Señor, de ir a hacer una cosa de estas, Padre. Guarda a tu pueblo de tanta discordia que haya, de problemas, de dificultades. Yo sé que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú dices que tú has vencido y nosotros vencemos también contigo porque vamos caminando, Señor, en tus caminos. Guarda y protege a tu pueblo, Señor, que cada día tú nos des más sabiduría, más entendimiento para entender tu palabra y enfrentar las adversidades que se nos vengan en nuestra vida para seguir tu camino y ser fiel hasta el final. Amén.